Busco una historia. Busco una biografía. Busco un libro. Capítulo 23. Ha llegado el momento. ¿Cuál de los dos escribe esta página? Lo señala un diálogo breve. Cada pregunta tiene su respuesta. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, Y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. que no corresponden tanto a lo que verdaderamente son. Ya no somos los mismos. Todas las cosas quieren perseverar en su ser. Las cosas tienen vida propia. ¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Pero esas páginas no me pueden salvar. Solo el arte de los otros artistas te salvan esos momentos. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. La máquina de escribir voces. Muchísimas horas cátedra por día en la secundaria, levantarme a las 5 de la mañana, llegar a casa a las 7 de la tarde, viajando en el Sarmiento durante muchísimos años. Así que valoro mucho el lugar que tengo en este momento y trato de agradecerlo ayudando a la gente que puedo de la profesión y bueno, tratando de acercar la historia por todos los medios posibles, ¿no? Me obsesiona que la gente acceda a la historia, que la gente común acceda a la historia, ¿no? Que siempre fue como un nicho reservado para unos pocos, ¿no? Aburridísima, ploma, todas esas cosas, ¿no? Sos un historiador que mucho su historia no se sabe. Vos venís de Mercedes. Yo vengo de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Ahí viví hasta los 3 años. Ahí nos mudamos. Mi viejo era gerente de Sadaic, entonces nos mudaron de sucursal a Azul, provincia de Buenos Aires, una hermosa ciudad, una preciosa ciudad. Y ahí vivimos yo, bueno, hasta mis 7 años. ¿Y cómo era el laburo de tu viejo? ¿Gerente de Sadaic? Mi viejo era gerente de Sadaic y además un tipo de la sucursal Sadaic, ¿no? Tenía que controlar que se cobraran los derechos de autor. Esto lo hacía viajar mucho por los pueblos. Yo a veces lo acompañaba. Situaciones muy divertidas porque era ir a bailes de campo o clubes perdidos en el campo realmente, ¿no? Donde había por ahí un almacén de campo y nada más. Y yo lo acompañaba muy chiquito y era fantástico, ¿no? Y explicarle a un paisano que tenía que pagar derecho de autor, ¿viste? Una cosa muy rara, muy extraña, porque había cantado un tipo con guitarra, era muy loco. Y bueno, y ahí eran colecciones de anécdotas. Mi viejo aparte era un tipo muy divertido, narraba muy bien, ¿no? ¿Él es argentino? Sí, totalmente. Yo soy hijo y nieto de argentino. Y bueno. ¿Y qué tipo de cosas pasaron con esas? Y pasaron una maravillosa que había que buscar para que sea como una especie de subdelegado esa de ahí, que había que buscar gente con residencia local. Lo ideal era el jefe de correo, el jefe de estación. Y entonces fuimos a ver a un jefe de estación de un pueblo que no me acuerdo, perdido. Y entonces había que hacerle firmar un papel donde ponía en hipoteca su casa para garantizar el cobro. Mirá. Y el tipo firma y le dice a la mujer, mirá por dónde venimos a perder la casa. El tipo entregó ya. Claro, pero ¿por dónde? Insólito, o sea, ¿en qué me estoy metiendo, no? Esa es una de las tantas maravillosas anécdotas de esos andares por ahí que me encantaba. Era un lindo momento de estar con mi viejo a solas, de ver todo ese mundo. ¿Y de noche también salían? No, de noche yo no, porque ya era... Él le llevaba a lo que era baile de campo tipo era más chiquito. El día. Entonces, pero de día íbamos. Y después, bueno, mi viejo fue secretario de Cultura de Azul en la época de Ilia, los 3 años, 63, 66. Y mi casa era una casa muy linda, porque le habían dado la casa de Sadaic, con local adelante y la casa atrás. Y a la noche venían los artistas del momento a Azul, y a la noche venían a cenar a casa. La Negra Mercedes, Atahualpa, los hermanos Ábalos, los Fronterizos, Eduardo Falú. ¿Y qué recordás de esa época de, no sé, cenar con la Negra o con Yupanqui? Y para mí era como alucinante. Y por suerte mis viejos me dejaban quedarme hasta que aguantara, ¿no? Estábamos todos muy bien educados, no éramos chicos molestos, pero a mí me fascinaba escuchar anécdotas de tipos graciosísimos, ¿no? Qué sé yo, Jaime Dávalo, bueno, todos, ¿viste? Entraban a tomar vino y empezaba Jorge Cafrune. Y escuchar todo eso, evidentemente algo tuvo que ver eso en mi elección de la cuestión que tiene que ver con las historias, ¿no? ¿Y recordás alguna historia que te haya quedado de chico de alguno de ellos? No, era más que nada algunas anécdotas graciosas, pero eran como historias largas, ¿no? De lo que era la Salamanca,
de dónde venía la samba de Lozano, qué sé yo tenía 6 años, pero me quedó grabado porque era como que te estaba contando un cuento. Mi viejo me prendía la radio, me decía, escuchá lo que te va a contar, escuchá lo que va a contar Falú, de cómo se hizo la samba, no sé, la samba de Lozano, por ejemplo, o la Pomeña, quién era Logia Tapia, cosas muy locas, ¿no? Así que era una casa muy cultural, casa del pueblo, porque yo tenía 3 hermanas. Digo tenía porque una lamentablemente falleció muy jovencita y la casa era, bueno, mis amigos, los amigos de ella, un quilombo permanente, divino. ¿Y vos era el que era el más chico? Yo el más chico, era la mascota. Encima. Encima, mi perro y yo. Y bueno, todo el día gente, siempre. ¿Tu vieja era ama de casa? Mi vieja no, laburaba con mi papá en Sadaic. Ah, también. Era la secretaria, digamos. Claro. Me imagino un secretario de Cultura y donde venía gente tan conocida y demás, la cultura te entraba por todos lados. Por todos lados, por todos lados. ¿Por qué otro lado te entraba? Me entraba por la música. Me acuerdo el día que mi hermana Diana trajo el primer simple de los Beatles a casa, en el Winco, y fue toda una revolución para todos. Y mi viejo, que era un tipo que le gustaba mucho el folclore y la música clásica, dijo, bueno, como diciendo, ¿lo respetó? Sí, nada, escuchá, qué raro, ¿qué es esto, no? Y bueno, pasaba esa cosa, ¿viste? A mi viejo le regalaban los discos por Sadaic, que llegaban toneladas de discos a casa, y todo el tiempo escuchábamos las novedades, ¿viste? Como si fuera una radio, ¿no? Teníamos una discoteca grosa y actualizada. Así que escuchábamos ¿Y todo. vos con qué te quedabas? ¿Qué te gustaba de A mí me gustaba, en ese momento me empezó a gustar los Beatles, pero me gustaba el Club del Clan, me gustaba el folclore. Era fanático de los Huancahuá, que los conocí, a Hernán y a todos ellos. Y cuando lo vi a Hernán era como, viste, una cosa rara, porque era un pendejo que tenga de ídolo a Hernán Figueroa Reyes. O a Cafrune, viste, tengo una foto con Cafrune donde se me ve una cara de admiración. Porque aparte era un tipo divino, era una hermosa persona. ¿Y qué te ¿no? gusta de Cafrune, por ejemplo? Y me gusta, él era un tipo fantástico, o sea, gente linda, ¿no? Linda gente, sencillo, refranero, así, para cada cosa un refrán. Y me encantaba como cantaba, o sea, hermosas canciones, ¿no? Él me hizo tomar vino por primera vez en mi vida. Había un turco en el pueblo que era el vinero, entonces mi viejo, como sabía que este era turco también, lo llevó para presentarlo y trajo vino, me dijo, bueno, probá un poquito, mocito, probate un poquito de vino. ¿Y cómo era esa casa de 2 hombres en minoría? Y era brava, eran 4 minas con carácter fuerte, o sea, lindas todas, divertidas. Pero bueno, las minas, primero la intercompetencia. Yo después de haber escrito Mujeres tenían que ser, que laboré 2 años el tema género, me di cuenta que la mujer es claramente superior al hombre, pero que tiene una debilidad que la mata, que es la otra mujer, ¿no? Ahí donde la mujer desaparece, se diluye, ¿no? O sea, toda su superioridad, que es evidente, es más inteligente muchas veces, más astuta, tiene una astucia que el hombre no tiene un coraje que el hombre no tiene, por ahí, ¿no? Pero él muere, se transforma en un ser inservible en competencia con otra mujer, ¿no? Que no puede evitarlo aparte, ninguna mujer puede evitar competir con la otra mujer, ya lo ves en la mirada, ¿no? O sea, es una cosa impresionante. Y yo lo digo con mucha admiración, porque la verdad que... Tu viejo teniendo un cargo público, digamos, me imagino que la política también entraba mucho a la casa. Sí, mi viejo nunca le interesó mucho la política, la respetaba mucho al viejo Ilia, no era radical, pero como era un tipo que venía con una trayectoria cultural importante ya de Mercedes, había fundado el Centro de Egresados del Colegio Nacional, que era una institución y sigue siendo muy grosa, que ha llevado a los mejores artistas de música clásica, ¿viste? Y tenía todo un currículo, entonces más que por filiación política fue por eso, ¿no? Pero sí, me hablaba muy bien de Ilia, pero no era un tipo que me metiera nada político en la cabeza. ¿Y no tu primer recuerdo político vos? El primer recuerdo político no lo tengo, sino que me lo hicieron acordar, porque yo era muy chiquito, tenía 1 año, y es un desfile en Mercedes, donde Aramburu me toma en brazos. Tengo una foto con Aramburu que lamentablemente se perdió. Mirá. Una desgracia. Perdimos en una mudanza toda una caja con fotos y estaba esa foto mía con Aramburu, que ya no estaba, por supuesto, en la presidencia, pero que estaba ahí vestido milico, y mi vieja era muy gorila.
Era, pues ya digo, no lo es para nada, pero en ese momento lo era, y quería que me saque una foto con el general. Mi hermana estaba estudiando en la facultad, así que viví un lindo clima de guitarreada, que era toda esa época de transición entre el folclore y la música nacional y la música que venía de afuera. En una casa muy linda también, Cerro de las Rosas, también Casa del Pueblo, y ya empezaba a escuchar estas cosas. Después me di cuenta después, claro, ¿no? En el momento era como que era natural, pero yo empezaba a escuchar ahí las persecuciones de la cana, ¿no? Que habían salido corriendo. A mi hermana le pegaron en la pierna con un gas lacrimógeno, qué sé yo, época de Onganía estamos hablando. Y me acuerdo que en Córdoba particularmente había un gobernador facho que era José Camilo Uriburu, que instaló la educación católica obligatoria. Y a los chicos, mis compañeros de la escuela pública, ¿no? A mis compañeros que eran judíos o protestantes los sacaban del aula, como había pasado en la primera época de Perón, ¿no? ¿Y cómo era tu relación en el aula con la historia, digamos? Me gustaba, no era lo que... siempre tuve como una inclinación, pero a mí me parecía que iba a ser médico. Mirá. Me parecía o veterinario o médico. Después me empezó a gustar ya a los 10 años la arqueología, y quería ser arqueólogo y me regalaban libros de Egipto. ¿Y dónde sacaste ser médico con la familia que tenías? No, nada que ver, la verdad que... probablemente porque mi hermana tuvo una enfermedad grave, ¿no? Ah, mirá. Y iba al hospital y por ahí quizá venía un médico romántico. Querías, ¿no? Ayudarle. Modelo el Che, digamos. Claro. Sí, y de hecho hasta me duró bastante. Hasta la secundaria, la idea de que iba a ser médico. Ahora, uno piensa que en la primaria y en la secundaria estamos hablando de un gran alumno. ¿Era así o no? No, la verdad que no. ¿Te llevaste materias? Bastante mediocre, sí. Bastante mediocre. Mediocre en el sentido de que no me calentaba mucho por estudiar. Tenía cosas más divertidas para hacer. Era muy travieso, muy quilombero. No bardero en el sentido, sino más bien de los que pensaban los quilombos, ¿no? Era como los que... El que organizaba. El cerebro con otros que armábamos los quilombos. Tanto en la primaria como en la secundaria. Pido que me cuentes un gran... No, el primer año, por ejemplo, me llevé 7 materias. ¿7? 7 materias. Historia no, pero sí, cosas ridículas como música, porque por hacer quilombo. Era un colegio que era un reformatorio, que era el Nacional número 6 Manuel Belgrano, de donde salió gente notable como Marcelo Tinelli, por ejemplo. Mirá. Que éramos un año de diferencia teníamos. Él estaba en segundo, cuando yo estaba en segundo, él estaba en primero. Y cuando hablas de grandes quilombos, ¿te acordás de alguno y grande? Muchos quilombos. Uno impresionante fue en primer año, una profesora que era malísima, muy mala persona, que había, una profesora de geografía, que había maltratado a un chico que se había muerto la mamá. Y el día que volvió, después del duelo, lo llamó a dar lección. Entonces preparamos una venganza que consistió en ponerle una tabla en la puerta con un balde para que se mojara, pero la mina abrió la puerta y se le cayó la tabla, con lo cual hubo que llamar a la ambulancia, ¿no? O sea, no era la intención. Y no pasó nada. ¿Se supo que fueron ustedes? Sí, 24 colectivas, algo así como al borde de... Zafaste por una al borde de la expulsión de todos. No fue idea mía, yo participé como fuente ovejuna, digamos. Claro, fuiste el autor intelectual. Un acto de justicia, digamos, pero... Claro. Pero bueno, esas cosas pasaban. Era un colegio bravo. Lo tenía de compañero a Pablito Cedrón, mirá, que era bravísimo, era muy divertido, muy gracioso. Y no, era un colegio, estaba Leo Sujatovich, varias celebridades ahí. Muy loco como en estos pocos años de tu vida te has cruzado con mucha gente conocida. Sí, con mucha gente. No le pasa a todo el mundo. No, bueno, con Pablo nos tocó la maravilla de laburar juntos en Algo Gran Hecho con Mario, ¿no? Claro. Haciendo el Eso de San Martín. Así que después sí, ya en el segundo año empecé a darle más bola a historia, porque tenía una profesora que era tremendamente reaccionaria, ya era el año 73, yo estaba militando y bueno, y toda la cosa de responderle a esta mina que era muy gorila y muy reaccionaria, entonces nos preparábamos para responderle, estudiábamos, y ahí me empezó a gustar. ¿Y cómo decidís entrar a militar? Bueno, era un clima de época, y además mi hermana militaba en la JP, y con la que hablábamos mucho, y bueno, yo ahí me fui acercando a la UES, que era la parte secundaria de la JP. Los dolores de cabeza para tu vieja. Sí, pero a la vez debo agradecerle su tolerancia, ¿no? Claro. Porque sabiendo que yo estaba en una cosa muy en las antípodas de ella,
me decía que estaba equivocado nada más, no me prohibía ni me decía que no lo haga, ¿no? Igual que a mi hermana. Decía que estábamos muy equivocados, que Perón nos iba a traicionar, que estábamos... pero no más que eso. Pese al miedo que se vivía en esa época, sí, bueno, para los ya padres, la cosa, ¿no? sí, después ya en el 75 mi vieja me presionaba para que me cuide, que la cosa era en serio, que tenga cuidado, porque uno no terminaba de tomar conciencia a pesar de verlo, ¿no? Porque veías que te desaparecían tus compañeros, pero también hay que tener en cuenta lo etario, o sea, el adolescente se cree inmortal, ¿no? Claro. Lamentablemente estuvo muy bien probado en esa época que no era así. Entonces, a pesar de eso, uno tenía una impronta de cierta inmortalidad y era muy grave lo que pasaba. Yo me tuve que ir de mi casa, levantar por periodos. Sí, eran épocas jodidas, ¿no? Así como tuvo esa etapa tan linda y primera, después se fue complicando cada vez más, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál era tu pensamiento en esa época, de esa época? Bueno, yo lo viví como una fiesta cuando fue una fiesta, ¿no? El corto tiempo que nos dejaron que sea una fiesta, era una fiesta, o sea, era soñar con una revolución, con el mundo nuevo, ir a lugares donde nunca iría, a la villa, qué sé yo, o sea, la verdad que las movilizaciones, bueno, todo ese mundo, ¿no? Conocer a compañeras las que te enamorabas perdidamente porque además te unía ese lazo ideológico de sentir lo mismo, una amistad hermosa, ¿no? Una amistad muy pura con los compañeros, donde dabas la vida por el otro y era verdad, o sea, qué sé yo, el otro tenía frío, le dabas tu pullover, tenía 50 pesos, le dabas 45, porque el otro no tenía dónde comer, dónde dormir. Y eso era verdad, eso es lo que uno rescata por encima de los errores y a la gente, ¿no? Claro. La linda gente que había. Por supuesto había gente de mierda, como en todos lados. No éramos ni todos perfectos, ni todos buenos. Pero uno se acuerda de la buena gente, ¿no? De lo que se respiraba. ¿En esa época dónde estabas viviendo? Yo estaba viviendo con mis viejos y después en algún momento me tuve que ir porque habían caído compañeros muy cercanos, ¿no? Pero y además, bueno, en el 76 me pasó algo muy loco y era que yo laburaba en un agente de bolsa, o sea que tenía como una doble vida, sin dejar por un lado militar y por otro lado laburás con alguien que trabajaba en la bolsa. Sí, que era muy buen laburo, pero era el otro mundo, ¿no? ¿Eso que era en el centro? En el centro, era en Callao en ese momento Cangallo, actual Perón, y Reconquista. Y era una locura porque era la época de la plata dulce. La plata dulce. Y yo tenía claro que eso era un laburo, nomás, no en ningún momento ni me encandilé ni... ¿Y no te generó contradicción? Me generaba contradicciones, pero a mí me servía para ver cómo estaba funcionando eso, ¿no? Que cómo estaban vaciando, la veían en carne propia. Aparte yo era un laburante, no era yo agente, era el cadete. Pero me imagino que el cadete que trasladaba $200.000, llevaba en carretilla las acciones a la bolsa porque era la época de operaciones millonarias en la bolsa de comercio y era indignante. ¿Vos llevabas $200.000? Llegué a llevar $200.000, eran lo que llamaba depósito fuera de hora. $200.000 el 76, que estamos hablando de varios palos de hoy, ¿no? Claro, millones de hoy. Depósito de fuera de hora se hacía, en un buzoncito, eso ya no existe más, creo, y se metía en una bolsa y te los contaban, un nivel de confianza increíble. ¿Era plata? Plata, sí, plata argentina, y a veces dólares. ¿Y cómo lo llevabas? ¿Ibas en una bolsa con otro compañero? ¿En un auto? O... No, caminando. Era una época muy segura. Claro. Era de Perón y Reconquista a cruzar la plaza, eran 3 cuadras. O sea, aparte era una zona hiper vigilada, súper controlada. ¿No tenías miedo? O sea, no tenía miedo ninguno. No, miedo no tenía. Pero sí, era una locura. Una locura, aparte cuando contábamos la guita con mi compañero nos tirábamos los fajos. Era como que no era nada, eso ya perdía sentido, ¿no? Claro. Si te ponías a pensar que estaba contando 200 lucas, te escapabas con el bolso, salía corriendo, qué sé. ¿Y cuando te tenés que esconder, dónde te vas? Bueno, me voy en un principio a la casa de mi hermana, después estuve parando en casa de amigos. Dependía un poco de la gravedad de la cercanía del quien caía, ¿no es cierto? ¿Cayeron amigos tuyos? Sí, muy cercano. Compañeros de colegio, varios compañeros de colegio. ¿Y en ese momento entendiste lo que estaba pasando? Sí, estaba muy claro. ¿O la esperanza de que...? Estaba muy claro de entrada lo que estaba pasando, pero siempre estaba esta sensación de que a vos no te iba a pasar, ¿no?
todo era sentir que estabas viviendo una época, un tipo de canallas, ¿no? Un tipo de canallas que abarcaba una parte muy importante de la población argentina, la canallada, no solamente la conducción, sino una aceptación y un aval. Muchos de aquellos que han militado y que los compañeros han caído, en ese primer momento sentían como mucha culpa. Muchos describen eso. ¿En tu caso te pasaba eso? Sí, te puede pasar. Yo no me siento responsable de la caída de nadie, por suerte no me tocó. No, pero sí, la culpa la culpa del estar vivo. Pero yo creo que eso fue más posterior, ¿eh? Yo creo que es una lectura posterior. En el momento no sentías esa culpa, porque no te podía pasar a vos perfectamente. No era culpa, era tremendo dolor. Claro. Un dolor que no podías compartir con nadie más que con otro compañero. Y yo creo que la culpa de la supervivencia es una lectura posterior, que hicimos muy tardíamente, porque, y te lo tengo muy hablado con muchos compañeros, nosotros pudimos empezar a hablar de lo que pasó en ese momento a partir del 85, el juicio más o menos. Bien. Tuvieron que pasar casi 10 años para que uno pueda empezar a hablar con más tranquilidad. ¿Quién me va a entender, no? Una soledad jodida, ¿no? Felipe Piña nació rodeado de música y de historias. ¿Cómo no querer contar la historia de forma distinta si los cuentos te lo cuentan Mercedes Sosa, Atahualpa o Cafrune? Esas charlas, regadas con vino, eran música para los oídos de un niño. De ahí habrá aprendido Felipe a transformar una canción poco conocida en una que sepamos todos. La máquina de escribir voces, palabras que se imprimen en el aire. Hay gente que es desubicada, pero hay otra gente a la que la vida los desubica y los pone en el lugar menos indicado a la hora señalada. Es la lluvia en un día soleado, es un grito en un monasterio budista, es nacer en medio de la muerte. ¿Cómo es vivir desubicado? Cuando lo único que importa es que las cosas vuelvan a estar en su lugar. Julio Leiva, en la máquina de escribir voces. Cuando, empezás a ir a otras casas, eso es 76, después ¿cómo rehaces tu vida ahí? No, después me tocó la colimba, que fue una decisión jodida, hablar con mi viejo, que me averiguara. Mi viejo tenía algunos conocidos, mi viejo había sido oficial de reserva, estas cosas que te hacían quedar en la colimba porque sabía escribir a máquina, ¿viste? Claro. Duró un año y se fue a la mierda, ¿no? Pero había compartido en ese momento esa oficialidad con algunos milicos que estaban en ese momento en el poder, y le pedí que averiguara qué pasaba conmigo, o sea, si me presentaba y me chupaban o... Y averiguó y no pasaba nada. Y me presenté y cagado en las patas igual, por supuesto. Y nada, hice la colimba. ¿Te tocó hacer la colimba en el Me tocó hacer la colimba en el regimiento de infantería, con entrenamiento antiguerrillero, doble entrenamiento porque era la guerrilla y la guerra con Chile. Y a mí me mataba estar haciendo la imaginaria en el lugar que yo sabía que estaba el campo ahí, estaba el campito, famoso campito, ¿no? Eso sí. Y medio por señas conocí a un compañero adentro que era muy difícil de hablar con alguien, porque ¿qué sabes con quién estás hablando, viste? ¿Y en ese momento llegaste a cruzarte con situaciones complicadas que tenían que ver con la propia dinámica de ese momento de la dictadura, digamos? Sí, hubo un episodio, yo estaba en el hospital militar, hubo un episodio en que mataron a un coronel, previo a mi llegada, con lo cual nos empezaron a investigar bastante, a marcar bastante de cerca. Pero no pasó nada, por suerte, pero estaba jodida la cosa en ese destino en particular, que es el hospital militar. Me imagino que habrá sido una decisión muy difícil para vos, sabiendo que tenías que ir como al lado del enemigo, básicamente. Sí, totalmente, pero me lo tomé con filosofía, porque si no era algo que tenía que hacer. Además, a mí me dio la tranquilidad de saber que podía reintegrarme a la vida normal, digamos, de alguna manera. Y pero fue como, sí. Pero después, ya estando ahí, era convivir, ¿no? Con el enemigo, qué sé yo. ¿Y cuando salís? Cuando salgo, salgo porque me agarra un problema de salud. Tuve un hemotórax espontáneo, que es una enfermedad muy común en los adolescentes, que crecemos. Yo crecí muy rápido, en todos los sentidos, pero físicamente, ¿no? Bien. Y se estira mucho la pleura y se te producen unos globitos que te provocan un ahogo, como 10 ataques de asma tremendo. Y ahí me tuvieron que dar la baja.
Entonces salí y tuve la suerte que me agarrara en el hospital militar donde yo estaba destinado, si no por ahí no la contaba. Ah, te agarró justo donde está trabajando. Justo ahí. Y después salí y empecé a laburar con mi viejo que ya estaba en la Camerata Bariloche, como manager de la Camerata en ese momento, a viajar con ellos y aprender mucho y muy lindo laburo. Y después empecé ya el año siguiente a estudiar profesorado de historia en el 79. ¿Y por qué si ese tipo o ese pibe que se había llevado 7 materias de repente decide ser profesor? No, porque me gustaba la historia y había averiguado que la facultad era un desastre en ese momento. La carrera de licenciado en historia estaba muy mal, con mucha persecución y muy bajo nivel académico, y que el profesorado había quedado más o menos preservado, un poquito, con algunos muy buenos profesores todavía. Por eso decidí el profesorado, ¿no? Y después me di cuenta que sí, que tenía vocación de docente y la verdad que sí. De hecho la tuve y fui más de 20 años docente, ¿no? Pero había esa necesidad de por ahí contar la historia ya en ese momento de lo que vos veías, cómo estaba la sociedad, lo que venía pasando. Sí, primero que el profesorado era una resistencia, ¿no? O sea, todos los que más o menos estábamos en contra de la dictadura, una de las formas de resistir era estudiar, formarte mucho, ¿no? O sea, leer mucho, ser un tipo... resistir intelectualmente, me parece a mí, ¿no? Después incluso hicimos nuestro centro de estudiantes de la época de Malvinas, dentro del propio profesorado. Un grupo que se llamó Iniciativa, que fue muy lindo, y ahí con un amigo inventamos una revista que era Noticias del Mundo, que era como una especie de metamensaje, porque Noticias era el diario de Los Montos, sí, y El Mundo era el diario del ERP, y como cada uno venía de ese palo, era como una... nadie se enteraba, ¿no? Con Noticias del Mundo. Y era un periódico muy atrevido dentro de lo que te podías atrever en el año 80, ¿no? Dentro del profesorado, que después nos los prohibieron incluso. O sea, en ese interín también estás con la Camerata Bariloche, sí, de gira. De gira, y mi viejo tenía paralelamente una agencia de espectáculos, con la cual yo empecé a trabajar con los grupos, que era el grupo Yantay, de música folclórica, música ficta, el Pro Música de Rosario, que lo acompañaba por todo el país, haciendo las giras. Y era bárbaro porque me ayudaba a bancar mis estudios, a la vez conocía el país, me gustaba, siempre me gustó la música, así que estaba bueno, era un laburo recopado, era buenísimo. Qué loco cómo la música te fue acompañando, sí, todo el tiempo. Vida. Toda la vida me acompaña, o sea, soy muy fanático de la música. Y no en esa época que ibas a recitales de gusto, sí, por gusto. Sí. Iba a todo el recital que había desde Charlie, la época de la máquina de hacer pájaros, que yo vi el primer recital de Baglietto, que era el nuevo tapado, ¿no? Sí. Que nadie sabía quién era. Fuimos a obras, bueno, todas esas cosas, esa movida, mucho jazz y pop, esos boliches, ¿no? Under, de aquel momento. Y se hacían montones de cosas, hasta que te dejaban, ¿no? ¿Qué sé yo? Pensemos que Los Redondos son de esta época, ¿no? ¿Cómo vas a decir que hubo silencio? No hubo silencio, fuimos silenciados o no, y los quisieron silenciar, pero se escribía, se filmaban películas, se hacían obras de teatro, se publicaban cosas, lo que se podía, ¿no? Ya en Democracia sos profesor. En el 84 exactamente, me recibí. ¿Y dónde era el primer colegio? El primer laburo fue en Castelar, la Escuela Modelo de Castelar y la Escuela José Manuel Estrada en Ituzaingó. Yo vivía en Aedo. Una escuela secundaria. ¿Ella vivía solo? No, ya estaba casado y ya... Ah, te casaste muy pibe. Me casé, sí, muy joven, a los 22. Y bueno, ahí empecé y realmente me di cuenta que me gustaba mucho enseñar. Y en realidad mi primera clase fue muy traumática porque mi primer laburo en realidad empecé junto a las tres cosas. Fue el ciclo básico común, Sociedad y Estado. Y mi primera clase como tal, como profesor recibido, fue en el aula magna de Paseo Colón, ante 400 alumnos. Creí que me moría. Durante la primera clase era un auditorio, una locura. Me temblaban las piernas. Bueno, ¿uno te ve por ahí como un tipo tímido o no es así? Quizá que el éxito que has tenido y demás te ha obligado a... No, soy un poco tímido, pero algo que nunca tuve, salvo esa vez, fue tipo llamado pánico escénico. No lo tengo. Ah, no tenés. He dado charla ante 4.000 personas y no me pasa nada. ¿Qué recordás de este paso que hicimos por tu primaria, secundaria, de cómo era esa educación y a la que vos llegás como profesor? Yo creo que aquella educación tenía cosas buenas
y muy malas, ¿no? Las buenas eran que la lectura era una cosa muy importante, ¿no? Te obligaban a leer, que no está mal. Yo no creo que la obligación en un sistema educativo sea negativo. Si hay cosas que si al chico no lo obligas, no las va a hacer nunca. Por lo tanto, tiene que haber algún tipo de orden jerárquico necesario, cuya jerarquía está dada por el saber, no por la autoridad, ¿no? En cuanto a hoy, creo que la historia se ve de otra manera, creo que hay una revisión interesante. Los chicos tienen otro tipo de preguntas, los chicos pueden hacer preguntas, nosotros no podíamos hacer preguntas. Hasta mi secundaria, que sí, que ya pude. En la secundaria ya en un momento político que duró poquito, donde uno podía cuestionar al docente, sus contenidos y todo eso, ¿no? Cosa que pasa hoy permanentemente. ¿Y a vos te pasaba como docente que te cuestionen los alumnos? Sí, por supuesto. Yo toda mi carrera en democracia. Y me pasaba y me peleaba y defendía lo que tenía que defender y aceptaba la crítica cuando tenía que para mí era muy didáctico eso, decirle a un chico, si yo pienso esto, lo defiendo. Ahora, esta es mi posición, siempre dije eso, ¿no? Esto no sé si es la verdad histórica, es lo que yo opino sobre este hecho histórico, ¿no? Siempre lo dije. Y siempre fui muy exigente con los chicos. O sea, siempre pasaba que teníamos al principio una especie de enfrentamiento que al muy poco tiempo se convertía en muy buena onda con los chicos. Me elegían profesor tutor y viaje a Bariloche, todas esas cosas. ¿Y tus 30 cómo fueron? Mis 30 fueron, bueno, son linda época. Estaba ya laburando en esto de las representaciones artísticas. Ya solo estamos hablando del año 90 y pico, sí, estaba en eso. Época complicada del país. Ya tenía mis hijos, Julián de 1 año y Martín de 5. Y una linda época. ¿Y representaciones artísticas porque sí, seguías con había eso? heredado de mi viejo. Ah, ¿te quedaste vos con el...? Me quedé con la agencia. Con la agencia. ¿Y ahí a quién representaba? Y hacíamos a estos grupos. Básicamente, el más fuerte era por música de Rosario. ¿Y recordás alguna cosa surrealista que te propusieron que llegaste a hacer que sí, no, lo que hicimos? No, bueno, hicimos sí, cosas delirantes, como por ejemplo, para el Banco Ciudad, como sponsor, el concierto a primera vista, que era un concierto donde la gente se conocía ese día y a la noche terminaba tocando un concierto, ¿no? Que fue un delirio. Pero salió bien. ¿Tocaron? Pero sí, un laburo previo, un delirio total. Y nos dimos cuenta a las 5 de la tarde que faltaba un timbalista, ¿viste? Buscar por las páginas amarillas un timbalista. Una cosa de lo que conseguimos. Le dio la recompensa de su propio suelo. Felipe Piña, en la máquina de escribir voces. ¿Cuándo llegas a tener tu primera casa propia? Muy tarde, recién en el 2005. ¿2005 recién? 2005, sí. ¿Cómo era tu economía hasta ese entonces? Digamos, una economía ajustada, era una economía de alguien que laburaba, que con los vaivenes del país. Hubo algunas épocas un poco mejor, pero yo me comí con la agencia la época del 89. Tremendo. Fue un años, tuvimos que cerrarla, de hecho. Y vivir de la docencia, ¿no? Era muchos momentos, y mi mujer era docente, así que había que parar la olla como se podía. Habíamos pasado momentos muy duros. De no tener un mango, sí, realmente no tener un mango. De pedir prestado, digamos. 89, 90, sí, pedir prestado y fijarte qué vas a comer. Estoy hablando del año 89, 90, por ahí. Tu primera plata grande la ganás ya con los libros, digamos. Con el libro, sí. Con el primero, con Mitos 1. Con Mitos. Sí. Bueno, con eso compré la casa, exactamente. ¿Y cómo fue en vos? Porque me imagino que uno publica un libro de historia, pero fue como el libro justo en el momento justo, que se dieron muchas combinaciones. Se dieron muchas combinaciones astrales, seguramente, o no sé, reales o políticas o lo que sea. El libro fue rebotado en su momento por Planeta y aceptado por Norma, con una tirada muy chiquita, 3.000 ejemplares. Y bueno, y se convirtió inmediatamente en un éxito, ¿no? Esto fue antes de mi ingreso al programa de Mario, ¿no? Claro. Ya cuando Mario me llama, el libro ya es un éxito total, pero bueno, por supuesto se multiplica exponencialmente al estar en el programa de Mario, ¿no? ¿Vos antes de Mitre ya estabas en Mitre o después? Estaba en Mitre, sí. A mí me ayudó mucho mi presencia en Mitre, la época de Néstor Ibarra, toda esa época me ayudó mucho la columna de Mitre, que era una columna muy escuchada, donde yo fui convocado para hablar de notas de color, de historia, y la coyuntura demandaba otra cosa. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a la radio? A la radio llegué peleándome con Pacho O'Donnell en el programa de Tete Custarot, ¿no? Estábamos invitados los dos y nos peleamos mal al aire.
Y Pacho tuvo un gesto muy lindo porque me llamó diciendo que le había parecido muy bien lo que yo le rebatía a él. Y bueno, me dijo, vamos a tomar un café. Y en realidad empezamos en la tele, en Canal 7, en un programa llamado Encrucijadas. Y lo vio Porta, de Radio Mitre, y nos llamó para hacer un programa en la radio con García Hamilton, José Ignacio y Pacho. 3 miradas diferentes de la historia, que era una especie de debate llamada Historia Confidencial. Y como el programa andaba tan bien, a Jorge se le ocurrió de que hagamos columnas. Yo le mandé el libro a Mario se fue de vacaciones, cuando volvió me llamó. Ya el libro estaba hacía meses encabezando el ranking. Estuvo 2 años primero el libro, algo increíble. 2 años enteros. Eso quería preguntar, porque me imagino que obviamente el libro tiene su mérito, vos le pusiste un montón, sí. Pero en un momento me imagino que te habrá sorprendido hasta vos todo yo lo por que... supuesto que no podía creer desde ya, ¿no? Desde ya. Y bueno, cuando fui al programa de Mario, eso potenció, o sea, mi popularidad masiva empieza con cuál es. Claro. Y por supuesto con esa locura que tuvimos los dos de Algo Habrán Hecho, ¿no? Que nació justamente en el programa. O sea, Mario me dijo un día, bueno, tenemos que hacer algo en la tele. Y bueno, empezamos a pensar con la premisa, nos encerramos en 4 cabezas, con la premisa que tenía que ser algo completamente diferente a lo que había, ¿no? Un formato nuevo. Y ahí fuimos craneando este programa que, bueno, que fue una hermosa locura, ¿no? Y estoy eternamente agradecido a Mario porque la verdad que Mario puso su cuerpo, su cara, su fama para un proyecto muy loco, ¿no? Sí. Con alguien completamente, bueno, no desconocido, pero que empezaba a ser conocido, con algo de televisión encima, pero muy poco, y fue una jugada que siempre le agradecería a Mario, ¿no? Esa jugada, que salió bárbaro. El programa me dio 25 puntos, fue un delirio. Igual en vos se nota eso también de hacer, del costado que contás la historia, era jugado hacerlo. Sí. Desde hacer un programa de historia en televisión era jugado hacerlo. Sí. Ahora sacás un libro de vinos, sí. De repente haces un libro con Evita. Sí. Como que todo el tiempo estás buscando... Sí. Hicimos historia clínica, que era una apuesta rara. Y eso se encontraron una vuelta muy linda que fue desde el guión con Jorge Maestro, de preparar al actor que va a ser desde el punto de vista médico, desde el punto de vista histórico. Y fue una prueba muy original, ¿no? Y también fue una apuesta contar la historia desde el lado de la medicina, ¿no? Evidentemente tu figura es muy fuerte a nivel de lo que es la historia o cómo contar la historia para generaciones nuevas y también para muchas otras que encontraron en vos, por ahí una voz que no encontraron en otros. Pero vos de tu lado, ¿qué sentís que dejás? Yo creo que dejo el haberle dado permiso a la gente, en el buen sentido, ¿no? Para que piense la historia de otra manera. O sea, decirle, mire, usted puede no creer lo que le están diciendo, ¿no? Puede ver la historia desde otro lado, la historia es de todos, no tiene dueño, ¿no? Eso creo que... La idea de hacer popular la historia, me parece, ¿no? También lo que vino con la popularidad es que tu cara se conozca. ¿Cómo te llevas con eso de la fama? Me llevo bárbaro porque la gente conmigo no tengo palabras, ¿no? Para la buena onda que tiene la gente. No tuve un episodio en mi vida de mala onda, sí de que me digan no estoy de acuerdo con vos, pero no tuve nunca nada mal, así de que me digan algo jodido, cosa que es rara, ¿no? En este país, tanta antinomia, y la gente es súper respetuosa, o sea, me puedo sacar una foto con vos, te puedo dar un libro para firmar, desde así a algo que es muy raro, que el otro día lo compartí con un amigo que me acompañaba a un lugar y que nunca había visto esa situación, de que la gente continúa una conversación conmigo, a veces ni me saluda. Dice, no, porque estoy leyendo directamente como si estuviéramos hablando, ¿viste? De toda la vida. Y en el tema de firmar, me imagino te han pedido cosas Sí, yo raras. Lo he firmado, no sé cuánto, perdí la cuenta, pero bueno, firmé remeras, firmé palitos de batería, firmé bombos de batería que me han mandado para que firme. Pero uno genial que me dijo, por favor, poneme en el libro, en la dedicatoria, si no me perdonás me mato, ¿no? Se ve que uno que se había mandado una macana con la novia y yo era como el que venía a hacer la reconciliación. Después le pedí el mail para preguntarle qué había pasado, parece
¿Todo bien? Y me quedé preocupado, sí. ¿Y qué pasó con la historia? ¿Qué pasó con la historia? ¿Le preguntaste? No, por eso le pregunté y salió todo bien. ¿todo ayudamos. bien? ¿Ayudaste? Ayudamos. Él habrá puesto lo suyo, seguramente. Claro. Pero bueno, esas cosas increíbles. Padrinazgo de montones de Felipes. Mirá. Cosas que te conmueven muchísimo. Después, bueno, los pibes que son mis lectores, algo que compartimos con vos, tan lindo como la historieta. Claro. Le cuento a la gente que Julio es guionista, ¿no? De las historietas y eso me ha traído enormes satisfacciones, ¿no? A mí me pasó algo raro con el tema de la historieta. La otra vez vino un padre con un chico y me mostró, me dijo, mirá, San Martín, mostrale, sacó el pibe y la mochila de San Martín y dijo, mi superhéroe. Me dijo, claro. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y me traen estos dibujos, ¿viste? De que sacan de ahí. Hermoso, es increíble, pibe de 8 años que te viene a hablar de San Martín, de Buchard, es maravilloso. Recién hablabas de las antinomias actual, digamos. ¿Cómo ves la política argentina actual? La veo bastante berreta, ¿no? La veo como muy dicotómica, con muy pocos políticos de nivel, que uno diga que interesante, ¿no? Y creo que estamos en una cosa media sorda, donde nadie escucha a nadie, ¿no? Donde cada uno repite su discurso sin escuchar, ¿no? Respeto mucho a la presidenta, creo que es una persona que tiene nivel político. No comparto todo lo que hace y soy crítico de muchas cosas y creo que me siento una persona independiente como para señalar lo positivo y lo negativo, ¿no? Quiero estar en ese lugar, digamos, no me interesa ningún tipo de fanatismo. Agradecer lo que se hizo bien y mucho bien que se ha hecho y criticar lo que considero que está mal y que entre esas cosas el personalismo y la sordera de no escuchar ninguna crítica, ¿no? Que es gravísimo. Y tener la distancia como para poder evaluar este periodo de un gobierno largo. Yo creo que hay distancia hasta cierto punto de un periodo que es largo, ¿no? Por lo menos la primera parte uno puede evaluarla históricamente. Y creo que tiene cosas muy positivas y tiene cosas que también son negativas. Creo que la primera parte ha sido altamente positiva, sin duda. ¿Cuántos años tenés? 55, voy a cumplir. ¿Cómo te llevas con eso? Bien y mal, bien porque los viví intensamente. No tengo remordimientos que me falta, que por supuesto todos hubiéramos querido tener más novias o haber viajado más antes o todas esas cosas. Pero los tengo bien vividos, tengo una linda familia y siento que sí, que me voy acercando a esa cosa que sentís que te falta poco, ¿no? O que te falta poco de vida intensa, que te queda poco de vida intensa. Y sí, te agarra una cosita que te pega. Y está bien, porque si no te sentís un pendejo y no sos un pendejo. Está bien que sea así. Si tuvieras que escribir en un futuro tu biografía, ¿qué sentís cuál sería un título que le vendría bien? No sé, me encanta la de Fellini, Amarcord, ¿no? Yo recuerdo, digamos, algo así como yo recuerdo, o mis recuerdos, nada original, pero sí me gustó algo que le escuché al amigo Galeano, esto de que recordar quiere decir volver a pasar por el corazón, ¿no? De volver a sentir. No creo que haya recuerdos sin sentimiento. Un tipo que recuerda desde la razón no es linda persona, ¿no? Un tipo que está medio especulativo, te dice todo su recuerdo tan prolijito y tan armadito, ¿viste? No sé, qué sé yo. Yo creo que si recordás volvés a sentir lo que te pasó, ¿no? Eso sería. Y en algún momento me dan ganas tengo una vida linda, me dan ganas de contarla. Entonces, sí, en algún momento por ahí lo hago. Si considero que a alguien le puede interesar. Como decía Belgrano, ¿no? Que ya si tenía... ¿a quién le puede interesar mi son? Y Felipe tiene mucho para recordar, porque algo habrá hecho. La máquina de escribir voces, impreso en Vorterix.